Señor Jesús nos ha ido llamando a todos y cada uno de nosotros para que estemos con Él, para que lo sigamos a Él, para que aprendamos su palabra, para que vivamos de acuerdo a su enseñanza y a su ley. La carta a los Efesios nos cuenta que desde antes de crear el mundo, ya Él estaba pensando en nosotros y bendiciéndonos con toda clase de bendiciones espirituales, materiales. Los profetas nos cuentan que desde que estábamos en el seno materno, el Señor ya nos estaba llamando. Eso lo dice también San Pablo. Desde que estaba en las entrañas maternas, Él nos llamó. Cuando nacimos, Él nos llamó. Cuando fuimos bautizados, Él nos llamó de una manera especial. Cuando al lado de nuestro papá o de nuestra mamá fuimos aprendiendo a hacer la señal de la cruz y las oraciones, Él nos estaba llamando. Cuando llegamos al uso de la razón, cuando fuimos aprendiendo el catecismo, cuando hicimos la primera comunión, cuando nos confirmaron, cuando fuimos conociéndolo más y más, era Él el que nos estaba llamando. A veces como que profundizaba la llamada inicial que nos había hecho, pero a veces como que iba cambiando, mostrándonos nuevas cosas para hacer, dándonos nuevas misiones. Hoy también nos está llamando a todos y pidiéndonos que actuemos en su nombre, que hablemos de Él, que lo conozcamos a Él, que lo amemos a Él. Voy a explicarles cómo esa llamada que se va a ir desarrollando poco a poco en el tiempo. Y para que nos entendamos de mejor manera, voy a tomar al apóstol Pedro y ver cómo Jesús en varios momentos de la vida de ese apóstol lo fue llamando. Y a veces le fue como profundizando su llamada. Y el apóstol Pedro iba a veces con mucha fe respondiendo al llamado de Jesús y a veces también superando dificultades. Si ustedes han leído los evangelios sinópticos, es decir, el que escribió Marcos, el que escribió Mateo y el que escribió Lucas, que siguen como un mismo plan y por eso los llamamos sinópticos, como si vieran la mirada de una sola mirada, la vida de Jesús. Ahí se nos cuenta que una vez Jesús estaba cerca al lago y había mucha gente que quería escucharlo. Y como se apeñuscaban todos contra la orilla, Jesús vio que ahí cerca llegaban dos pescadores en una barca. Eran dos hermanos. El uno se llamaba Pedro y el otro Andrés. Tal vez además de la pesca, ellos hacían pequeños viajes en barca para llevar a los pasajeros de un lugar a otro. Tal vez por eso Jesús les hizo señas y les pidió que Él pudiera subir a la barca de ellos. Y ahí, ya sentado en la barca de Pedro, Jesús comenzó a contar algunas parábolas y a predicar su evangelio. Y cuando ya estaban, después de haber hablado un rato, ya la gente como que había captado la base de la enseñanza de Cristo,
Jesús le dijo a Pedro: échate mar adentro, adéntrate en el lago. Y Pedro, con mucho gusto, comenzó a remar y se fueron avanzando poco a poco hacia el interior del lago. Y cuando ya estaban lejos de la orilla, Jesús le dijo a Pedro: echa las redes, vamos a pescar. Y Pedro le dijo: excusa, Señor, he pasado toda la noche echando la red y aquí hoy no hay peces, los peces están por otro lado del lago. Pero después como que le dio cierta pena con el Señor y dijo: este es carpintero, este no sabe nada de pesca, por eso voy a echar la red para que él vea cómo pescamos. Y lanzó la red. Y contra lo que Pedro pensaba, la red se volvió pesadísima. Estaba llena de peces. Tanto que comenzaron a tratar de sacarla y no podían. Llamaron a compañeros de otra barca y entre los 4 subieron la red y las 2 barcas quedaron llenas de peces. Y Pedro pensó: esto es imposible. Si yo he pasado toda la noche en este mismo lugar lanzando la red, hoy no había pesca por estos lados. Y tal vez pensó: es que este es un hombre bueno que le pide a Dios y Dios lo bendice. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Allí de rodillas en la barca, le dijo: Señor, aléjate de mí. Yo soy un pecador. Tú eres bueno, por eso la pesca tan abundante que obtuviste por tu palabra. Yo soy pecador. Y Jesús le respondió: tranquilo, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Esas palabras le debieron llegar a Pedro como raras. Pescador de hombres. Él sabía que se pescaban peces, pero pescar hombres. Es como si a uno de nosotros hoy nos dijeran: usted es sastre, de ahora en adelante vas a hacer vestidos, pero no de tela, vestiduras de Cristo para todos. Es como si le dijeran a alguno: vas a ser tendero, pero no para vender mercancías, sino para vender bendiciones de Dios, para darlas. Pescador de hombres. Fue la primera llamada de Jesús a Pedro, como la cuentan los 3 evangelios primeros, porque Juan la cuenta de otra manera. Primera llamada de Jesús a Pedro: pescador de hombres. Yo me imagino que con el tiempo, por ejemplo en Pentecostés, cuando Pedro predicó su primer sermón y de una vez 3,000 personas pidieron ingreso en la iglesia y pocos días después ya eran 5,000. Tal vez Pedro diría: esto era lo que él quería decir. Esto es pescar hombres, esto es conseguir gente que quiere escuchar el mensaje del Señor. De manera que la primera llamada de Jesús a Pedro fue a ser pescador. Pero un tiempo más adelante, Pedro se fue haciendo seguidor de Jesús, discípulo de Jesús. Comenzó a aprender cosas de Jesús. Comenzó a saber que todos nosotros éramos hijos de Dios porque Jesús, cuando hablaba del Padre del cielo, decía papá. Y cuando decía, cuando oren, digan Padre que estás en el cielo. Y cuando Jesús daba gracias, decía: yo te bendigo, Señor Padre. Y decía: gracias, Padre, porque me has escuchado. Y una vez hasta le dijo a Pedro:
cuando le estaban cobrando impuestos, dijo: ¿de quién cobran la gente? ¿A quién le cobran impuestos? ¿A los extraños o a los hijos? Y Pedro dijo: pues a los extraños, los hijos están en la casa, ellos no pagan impuestos. Y Jesús dijo: bueno, pero para no escandalizar, anda, pesca, saca un pescado, y ahí en la boca del pescado vas a encontrar una moneda de las que sirven para pagar impuestos, págala por ti y por mí. Y a Pedro le debió quedar resonando eso: es que soy hijo también, soy hijo, yo soy hijo. Era la primera enseñanza y la más importante que aprendieron los discípulos, que esos hombres a los cuales él pescaba eran nada menos que hijos de Dios. Y Pedro siguió aprendiendo muchas cosas de Jesús, que a los otros hijos de Dios que son hermanos hay que amarlos y hay que perdonarles. Tanto que una vez Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Si mi hermano me ofende, ¿le tengo que perdonar hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no, no hasta 7, hasta 70 veces 7. Como si dijera: siempre. Pedro fue aprendiendo muchas cosas de Jesús. Aprendió que había que amar, que servir, que perdonar, que trabajar por los demás. Eso era pescar hombres, pescarlos por la palabra, pescarlos por el testimonio. Una vez Jesús les preguntó: oye, ¿y la gente qué dice por ahí? ¿Que quién soy yo? Y los apóstoles decían unos: que tú eres un profeta, que tú eres un hombre importante. Y Jesús le preguntó a Pedro: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, iluminado por Dios, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló el estudio, ni la carne ni la sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo, Jesús, te digo a ti, Pedro: tú eres piedra. Le cambió el trabajo. Ya no le dijo: eres pescador, sino le dijo: eres piedra. San Juan, en el capítulo 2, nos cuenta que, o en el capítulo 1, al final, nos dice que Jesús le puso de apodo a Pedro, a Simón, como se llamaba él, le puso piedra. Y le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no tendrán poder sobre ella. De manera que Pedro quedó: bueno, al fin, ¿qué soy? ¿Soy pescador? ¿O soy discípulo? ¿O soy piedra? Y él fue aprendiendo poco a poco que verdaderamente la piedra sobre la cual nos apoyamos todos es el mismo Jesús. Como Pedro llegó a predicar, la piedra que desecharon los arquitectos se vino a convertir en la piedra fundamental. Él comprendió que la única piedra real era Cristo, pero que los que se van apoyando en Cristo, sobre todo los profetas y los apóstoles, se comparan con los cimientos de una ciudad. Dice la carta a los Efesios que estamos construidos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y Pedro fue aprendiendo que esa piedra fundamental que es Cristo, lo había escogido a él para tener un papel importante. Y había escogido apóstoles y profetas para que fueran los cimientos, y que a todos los discípulos los había escogido como piedritas en la gran construcción de su templo. Y que todos los creyentes en Jesús somos piedras en ese templo fundamental.
De manera que cada día como que se le complicaba más la situación a Pedro. Primero me dijo que pescador, después fui discípulo y seguidor, y ahora soy piedra. Y tal vez estaba pensando en eso cuando Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú abras será, nadie lo podrá cerrar, lo que tú cierres, nadie lo podrá abrir. Lo hizo portero, otro puesto. Cada que Jesús hablaba, le daba un nuevo trabajo a Pedro. Portero de la iglesia. Por eso muchas imágenes que representan a Pedro, lo representan con 2 llaves en la mano. Y en el escudo de Roma, en el escudo del Vaticano, del Papa, se ponen siempre 2 llaves para indicar que él es el sucesor de Pedro y que a él le toca cerrar o abrir como si fuera el mayordomo de la casa real. Simón Pedro. Pero si les he dicho ya 4 cosas, tal vez o 5. Primera, que era pescador, después que era discípulo, después que era piedra, después que era portero. Es porque el Señor, cada que va hablando con uno, le va poniendo más trabajo, le va cambiando el oficio. Y también a ustedes que me escuchan esta noche. A veces los llamó para que fueran discípulos, pero para que formaran un hogar, pero para que tuvieran unos hijos, pero para que dieran testimonio en la iglesia, pero para que enseñaran como misioneros a todos que tenemos que conocer la palabra del Señor. Jesús iba formando a Pedro. Lo iba llevando poco a poco como de la mano para darle a conocer su evangelio, para que conociera el reino. Y no era porque Pedro era muy buena persona. Seguro que él quería a Jesús, seguro que él quería ser buen discípulo, pero también se equivocaba. También tenía errores, y en general todos los apóstoles. Tanto que Jesús les decía, ustedes son tardos de corazón, son lentos para comprender las Escrituras. Una vez Jesús, hablando con Pedro, le dijo, mira Pedro, el demonio, Satanás, te va a zarandear. Una zaranda es como una malla sobre la cual se echan, por ejemplo, piedras y arena. Y la arena menuda va pasando al otro lado y las piedras se van quedando sin pasar. Sirve para cernir la arena y poder preparar después las mezclas, el cemento. Jesús le dijo, mira, Satán te va a zarandear, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú, después de haber fallado, regreses, confirmes en la fe a tus hermanos. Confirmarlos en la fe. Otro trabajo que le puso Jesús a Pedro. Tenía que saber lo que era equivocarse y errar, pero después dar testimonio de Jesús y confirmar en la fe a sus hermanos. Un día estaban con Jesús en el huerto y Pedro, que fallaba como todos, quería acompañar a Jesús, pero cuando llegaron al huerto de los olivos, ¿qué hizo Pedro con sus compañeros? Se pusieron disque a orar y al ratico estaban dormidos. Y Jesús estaba enfrentado a su pasión. Tanto que la carta a los hebreos dice que con gritos y lágrimas le pedía al Padre que lo librara de esa hora. Y Jesús quería consolarse con sus amigos. Sabía lo que le venía encima. Sabía que el apóstol Judas ya se había confabulado con los enemigos
para venderlo por unas monedas. Pero Pedro, en vez de estar acompañándolo, dormido. Tanto que Jesús llega y les dice, pero no han podido ni siquiera orar una hora. Quédense despiertos, que ya viene el traidor, miren, ya está llegando. De manera que ese apóstol, así con tantos cargos como Jesús le iba dando, también le fallaba. Tanto que cuando Jesús les dijo en la cena, uno de ustedes me va a traicionar, Pedro decía, pues yo no. Aquí todos te pueden fallar, pero yo nunca te fallo. Jesús le decía que no, Pedro, esta misma noche me vas a negar. No, Señor, de ninguna manera. ¿Cómo que te voy a negar yo? Si yo estoy contigo siempre. Y Jesús le dijo, mira, hoy, antes de que el gallo cante 2 veces, ya tú me has negado 3. Y Pedro protestaba que no, que eso era imposible. Negó al Señor. Un soldado, una mujer que trabajaba ahí en la casa del sacerdote Caifás y Anás, les preguntaron a Pedro, ¿tú lo conoces? Para nada, nunca lo he visto. Eso decía Pedro. Y dice el Evangelio, perjuraba que él nunca había visto a Jesús. Lo que hace el miedo. Él antes fanfarronamente había dicho, aunque todos te traicionen, yo nunca te voy a traicionar. Y ahí, ante un muchacho de la policía, ante una de las señoras del servicio doméstico, cuando le preguntaron, ¿usted conoce a ese Jesús? Para nada. Y como le volvieron a preguntar, Pedro decía, pero qué tan de malas yo, ¿por qué me confunden? ¿Quién sabe con quién? Yo no tengo nada que ver con ese. Tanto que en ese momento sacaron a Jesús de una sala y atravesó un patio y su mirada se encontró con la de Pedro. Y ahí Pedro comprendió lo flojo que era, lo cobarde que estaba haciendo. Y dice que comenzó a llorar amargamente. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Hacemos profesión de que amamos a Jesús. Decimos que nunca volvemos a pecar. Le prometemos al Señor que Él es para nosotros todo y que nosotros lo amamos. Pero llegado el momento, se nos olvidan nuestras bellas promesas. Traicionamos al Señor de peor manera aún que lo hizo Simón Pedro. Porque esa es como una tentación de los discípulos, creer que tenemos la razón y que Jesús es el que se equivoca. En la última cena, por ejemplo, Jesús se quitó su manto, se quedó solo en su túnica y comenzó a querer lavar los pies a los discípulos. Pero cuando se acercó con una ponchera y con una jarra a lavarle los pies a Pedro, Pedro dijo, ¿tú lavarme los pies a mí? Olvídate, sería yo el que te los lavo a ti, pero tú a mí no. Tanto que Jesús le dice, pues si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Porque lavar los pies era signo de que el Señor perdonaba sus pecados, quitaba sus ingratitudes, olvidaba sus faltas. Y si Pedro no quería que Él le purificara los pies, pues iba a estar siempre en el pecado y en la lejanía. Pero cuando Pedro oyó que si no se dejaba lavar los pies, no tendría parte con Jesús, ahí él, que era impetuoso, dijo, no, si es así, entonces lávame pues, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo, va hasta los pies. En ese forcejeo permanente vivía Pedro, llevado muchas veces de su carácter personal y olvidándose la gratitud y el servicio que debía a Jesús. Era como una manera de ser del apóstol. Alguna vez Jesús les estaba diciendo a los 12, vamos a Jerusalén, porque allá en Jerusalén va a pasar algo que ustedes ni se imaginan. Allá me van a coger preso, allá me van a matar, me van a crucificar. Tranquilos, yo estaré con ustedes. A los 3 días yo resucito. Y Pedro lo llama aparte. ¿Cómo así que te van a matar? No se te ocurra eso, pues no vamos a Jerusalén. Tanto que Jesús le dice, atrás. Tú no eres el que indica la marcha, tú atrás. Es decir, a Pedro lo corrigió Jesús. Y muchas veces en el huerto de Getsemaní, cuando los soldados quieren aprehender a Jesús, Pedro saca un machete, una espada que tenía, y le corta la oreja a un soldado. Y Jesús toma la oreja, la sana, hace el milagro de la curación y le dice a Pedro, guarde esa espada. El que a espada mata, a espada muere. De manera que a lo largo de toda la vida está Jesús formando a Pedro. Y Pedro queriendo tomar sus propios caminos. Pedro queriendo manejar a Jesús. Pero va comprendiendo Pedro que él, el discípulo, se equivocaba. Que él, el discípulo, tenía que pedir perdón. Que él, el discípulo, no era el indicado para indicarle a los demás el camino, sino que el camino es Cristo. Y que solo siguiendo a Cristo podemos nosotros aceptar. Eso nos pasa a nosotros también. Cuando hay una tentación, cuando hay un problema, de cualquier índole que sea. Queremos darle la lección a Jesús, diciendo, por eso tampoco. Eso sí, no vale la pena. Todos estamos con la tentación de mostrarle el camino al Señor. A veces, como Pedro, decimos, es que tú tienes palabras de vida eterna. Pero como que se nos olvida cuáles son las palabras de vida eterna y queremos cambiar por las palabras nuestras que son fácilmente traicioneras. Así podríamos seguir hablando de Pedro. Podríamos ver en la imagen de ese apóstol lo que somos todos y cada uno de nosotros. Podemos ver cómo el Señor trata de corregirnos, de indicarnos el camino, de llamarnos al servicio. Y también cómo cada uno de nosotros, por mucho que diga ser amoroso de Cristo, nos equivocamos y lo traicionamos cuando menos estamos pensando. Hay una llamada importante, una escena importante en la Biblia que nos habla precisamente de la relación de Pedro con Jesús. Y fue 8 días después de la resurrección. Si quieren, primero antes, el día de la resurrección, cuando algunas de las mujeres, María Magdalena, tal vez María de Betania, tal vez Salomé, o la mujer de Cleofás, o Susana, o Juana, que eran de las primeras que acompañaban a Jesús. El domingo de resurrección, muy de mañana, fueron con el deseo de llevar perfumes, porque el viernes anterior, como comenzaba ya el sábado, que era día de descanso absoluto, no habían podido ungir el cadáver del Señor.
Y madrugaron el domingo, pensando quién les iba a mover la piedra. Pero cuando llegaron al sepulcro, vieron que la piedra estaba removida ya. Y dicen que vieron a unos personajes vestidos como de blanco, que les decían: ustedes buscan a Jesús, ya Él no está aquí, Él ya resucitó. Ellas salieron afanosas a ir a contarle a Pedro y a Juan y a los demás. Y Pedro salió corriendo, únicamente que Juan, que era tal vez el que más corría, ahí no dice propiamente el Evangelio que fuera Juan, sino que dice el discípulo amado. Era tal vez más joven y corría más y llegó primero. Y después entró Pedro y ahí comenzaron a creer. Ahí comenzaron a tomar en serio las palabras de Jesús. San Pablo nos dice en la carta a los Corintios que en alguna ocasión pues comienza a hablar de las apariciones del resucitado y dice: al primero que se presentó fue a Pedro. Ya no dice Simón, usan la palabra Pedro, que en el idioma de ellos se dice Kefas. 17 veces aparece la palabra Kefas en el Nuevo Testamento hablando de Pedro, hablando de Simón. 8 días después de la resurrección, nos cuentan que allá en el lago de Galilea, Pedro llamó a otros 6 discípulos y dijo: necesitamos pescar, vamos a ver qué cogemos. Y se fueron muy de noche. Esa era la costumbre que tenían cuando había silencio, cuando no se oían ruidos, cuando había frío, cuando no se veían luces. Pensaban ellos y lo tenían por experiencia, que los peces estaban en las aguas más superficiales y que era más fácil pescar. Eran como las 4 de la mañana. Iban los 7 allí pescando. No habían pescado nada. Pero de pronto vieron, como a los 100 metros de distancia, que había un hombre en la playa. Y ese hombre les gritó: muchachos, ¿ya pescaron algo? Y los discípulos contestaron: nada. Pero el discípulo amado que iba ahí dijo: ese es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que ese que se aparecía a esas horas en la playa era el Señor, ¿qué hizo Pedro? Pedro era curioso. Se había quitado durante la noche su manto, su túnica, para poder remar con más facilidad. Pero apenas oyó que era el Señor, por el respeto, se vistió. Y apenas se vistió, se tiró al agua. Generalmente la gente se quita el vestido y se tira a la piscina. Pedro, que estaba sin vestirse, se puso el vestido y se tiró al agua. Y salió nadando. Ese día hubo una pesca milagrosa. Tanto al principio de la llamada a Pedro como en esta, aparece Pedro con Jesús en una pesca milagrosa. Y Jesús le pregunta, tal vez como diciéndole: cámbiate, arrepiéntete de la triple negación que has hecho. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Al rato Jesús vuelve a decirle: ¿de veras tú me amas, Pedro? Señor, claro, tú lo sabes, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿De veras, Pedro, me quieres? Jesús primero dice: me amas, y después me quieres. Cambia usando el verbo que usa Pedro. Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y en las 3 veces
Jesús le va diciendo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, lo hizo pastor. Yo creo que Pedro al fin diría, pero al fin ¿qué? ¿Portero o piedra? ¿O pescador o que confirmen la fe? Ahora pastor. Pero eso nos puede pasar a nosotros. El Señor nos va cambiando de trabajo. Es posible que a usted un día le dijo, a ver, prepárate para que hables de mí. Pero otro día le dijo como a Pedro, cuando tú estabas muchacho, ibas donde querías. Pero cuando estés viejo, te van a llevar donde tú no quieras ir. Y vas a tener que abrir los brazos, como indicándole que iba a morir en una cruz. Vas a tener que extender los brazos y será otro el que te amarra, el que te ciñe. Como diciéndole, va a tener que tomar una cruz. Él les había dicho muchas veces, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Aquí se lo vuelve a decir, va a tener que abrir los brazos, va a tener que ser amarrado, lo van a llevar donde no quiera. Y efectivamente, eso no está en la Biblia, pero es una leyenda bien antigua en la iglesia. Cuentan que en el año 67, cuando Nerón era el emperador de Roma, Nerón, que era medio poeta, dicen que le gustaba el canto y tocar lira, aunque era muy cruel, Nerón quería tener como un motivo importante para hacer poesías y dijo, pues nada tan importante que como prenderle candela a estos barrios populares para yo inspirarme al ver las llamaradas. E hizo prender los barrios más populares de Roma. Y claro, la gente estaba furiosa porque decían, eso fue orden del emperador. Y se dice que el emperador, para que no le echaran la culpa, dijo, esos fueron los cristianos. Y entonces hubo una persecución, y en esa persecución le cortaron la cabeza a Pablo y crucificaron a Pedro. La leyenda dice que cuando Pedro oyó que estaba habiendo persecución, dijo, me voy de Roma, voy a huir de Roma. Y entonces se fue de Roma y por la vía de salida de Roma hay una capillita ahora que la llaman la capilla del Quo Vadis. Quo Vadis son dos palabras latinas que traducidas al castellano significan o traducen ¿a dónde vas? Entonces dicen que Pedro iba huyendo de Roma y de pronto vio a Jesús. Y Jesús le dijo, Petre, quo vadis? ¿A dónde vas, Pedro? Le dijo Pedro a Jesús, ¿a dónde vas, Jesús? Y Jesús le dijo, voy a Roma a morir otra vez porque Pedro no quiere morir por mí. Y entonces dicen que Pedro inmediatamente se devolvió y volvió a Roma, donde efectivamente lo cogieron prisionero y después lo condenaron a morir. Se cuenta, puede ser cierto, que lo crucificaron, pero que cuando lo iban a plantar en la cruz, él dijo que él no era digno de morir como había muerto Jesús. Entonces pidió que el palo de cruz que lo hundieran no fuera el que da con los pies, sino el de arriba, el de la cabeza. Y por eso cuando se ven imágenes de Pedro, lo vemos crucificado, pero con la cabeza hacia abajo y los pies arriba. Así dio él señal de su amor a Cristo. Jesús le había dicho, cuando eras joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo vas a tener que abrir los brazos y te van a llevar donde tú no quieras. Y así, y luego le añadió Jesús, tú sígueme.
Bueno, así siguiendo y siguiendo a Cristo, a lo largo de la vida, Pedro dio la última lección, la del amor, la del testimonio, la del martirio. A Pedro lo crucificaron, se dice, en el centro de donde hoy está la plaza de San Pedro en Roma, donde hay un gran obelisco. Y ahí murió Pedro, y los cristianos después recogieron su cadáver y lo llevaron unos metros más lejos y lo enterraron donde hoy está la Basílica de San Pedro. Y ahí en la Basílica de San Pedro, debajo del altar principal, frente al altar hay unas escalas que descienden como al sótano, y ahí en el sótano es lo que llaman la confesión de Pedro, como diciendo, aquí fue donde murió Pedro, aquí fue donde murió. En el año de 1950, el Papa Pío XII, que era el pontífice en ese momento, dijo, excaven a ver si encuentran el cadáver de Pedro, los huesos de Pedro. Busquen, porque en la Basílica San Juan de Letrán, en un relicario, hay un cráneo, o hay dos cráneos en dos relicarios cercanos, y dicen que el uno es la cabeza que fue de Pedro, el cráneo de Pedro, y otro el de Pablo. Pero el Papa mandó buscar a ver si el resto de los huesos se encontraban ahí, y la investigación fue muy detallada y encontraron unos huesos. Y en ese momento se dijo en la iglesia, hallaron los huesos de Pedro. La tradición había dicho que ahí debían estar enterrados y ahí encontraron unos huesos. Por supuesto que no se sabían de quién eran, pero el lugar donde estaban, las líneas, las señales que había, monedas desde los primeros siglos de la iglesia, que se ve que habían ido muchos peregrinos y que ahí dejaban recuerdos. Dijeron, debe ser de Pedro. Y allí, sobre ese altar, allá en ese altar cubierto por un gran baldaquino y coronado con un vitral donde está el Espíritu Santo, está lo que llaman la cátedra, es decir, la silla de Pedro. Y por eso el lugar de donde está en Roma se llama, o ese lugar del Vaticano, se llama la Santa Sede. La palabra Santa Sede significa la Santa Silla. La sede es la silla. Y se llama la Santa Silla porque se dice, desde ahí era la silla que usaba Pedro para dar su enseñanza a los primeros cristianos de la iglesia. Y como el Papa de Roma va sucediendo a Pedro, primero San Lino, San Cleto, San Clemente, en fin, todos los primeros pontífices que hubo hasta el Papa Francisco, entonces se venera una silla como si fuera la silla desde donde Pedro enseñó. Y hay una imagen de bronce allá en el Vaticano, en San Pedro del Vaticano, una imagen de bronce de San Pedro precisamente. Y tanto peregrino a lo largo de 20 siglos, o desde que la hicieron por lo menos, ha llegado a esa imagen y la ha besado sus pies, que el bronce está ya como gastado de toda la gente, millones de gente que ha pasado frente a esa imagen para venerar la imagen del apóstol. Yo no quería hoy propiamente hablar de San Pedro, sino hablar del discípulo de Jesús, a quien cada encuentro con Jesús le va cambiando la misión, le va cambiando el trabajo, le hace servir a Jesucristo de distintas maneras. Y tomé de manera especial hoy a San Pedro, porque ayer fue la fiesta de San Andrés, el hermano de San Pedro. Y aunque ya les dije, según los sinópticos, que estaban Andrés y Simón Pedro en la barca donde Jesús se subió, Jesús sigue siempre hablando desde la barca de Pedro, que es la iglesia. Y los dos grandes signos de Pedro son la barca, que es
para poder viajar con Cristo y desde la cual Cristo sigue hablando, y la piedra. ¿Qué significa la barca? Que la iglesia tiene que estar siempre avanzando y descubriendo nuevos horizontes y adaptándose hasta el fin de los siglos. ¿Y qué significa la piedra? Sino lo que es estable, lo que conserva la fe en Cristo, lo que conserva la fe que nos legó precisamente Pedro con los demás apóstoles acerca de su vida con Jesús. De manera que ahí seguimos nosotros mirando y diciendo, Pedro hoy se llama Francisco. Pedro hoy es el pontífice que nos enseña en nombre de Cristo. Pero así como Francisco hace 10 años era Jorge Bergoglio y cambió de nombre, y así como era arzobispo de Buenos Aires y hoy es Papa de Roma, y así como antes de ser arzobispo era sacerdote en la Compañía de Jesús, y así como antes fue un muchacho, pero la fidelidad a Cristo le fue cambiando de trabajo toda la vida, así también a nosotros. Todos los días el Señor nos va llamando una vez a trabajar de una manera material, a veces a cantar, a veces a predicar, a veces a celebrar la Eucaristía, a veces a integrarnos en la comunidad, y a cada uno nos va cambiando porque vamos creciendo, como dice el mismo Pedro, vamos creciendo en la gracia y en el amor a Jesucristo. De manera hoy todos ustedes que quisieron reunirse en esta noche como los martes lo solemos hacer, quiero recordarles a todos y cada uno que todos somos discípulos de Jesús, pero que ese ser discípulo de Jesús implica conocerlo y estar hablando con Él, y que Él día a día nos va cambiando la misión, nos va cambiando el trabajo, nos invita a que nos vamos comprometiendo con Él cada día de distinta manera. De manera que no se trata de repetir la vida un día y al otro lo mismo, sino que cada día tenemos que encontrar la manera de responderle al Señor, de comprometernos con Él, de trabajar por Él, de cada día de conocerlo más, de amarlo más. O como solemos también decir, hoy más que ayer, pero menos que mañana. Ya eso lo saben de memoria. Hoy más que ayer. Es decir, hoy lo amo más que ayer. Hoy lo conozco más que ayer. Hoy hablo con Él más que ayer. Hoy leo la Biblia más que ayer. Hoy sirvo a mis hermanos más que ayer. Pero lo que hoy hago no es sino la preparación para lo que debo hacer mañana, menos que mañana. De manera que eso es ser discípulo de Cristo, conocerlo, amarlo, servirlo, más que ayer y menos que mañana. Y si quieren, para que lo busquen, lo encuentren cada día más con mayor fuerza, les repito una frase que es clásica en la tradición cristiana y que dice así: encontrar a Cristo es buscarlo sin cesar. Hallar a Cristo es no estar nunca cansado de encontrarlo. Buscar a Cristo es no estar nunca cansado de encontrarlo. Él es el eternamente buscado. Hay que estarlo buscando, hay que estarlo oyendo, hay que estarlos conociendo, hoy más que ayer, pero menos que mañana. Encontrar a Cristo es buscarlo sin cesar. Hallar a Cristo es no estar nunca cansados de encontrarlo. Él es el eternamente buscado. Quédense pensando en eso, ojalá lo piensen un poquito esta noche, que el Señor me los bendiga.